Problemas del tema de la última parte. Por ejemplo, acá dice, en el circuito eléctrico determine la resistencia equivalente. Entonces usted ve acá un circuito eléctrico, el cual está conformado por resistencias, ¿sí? Y acá hay una fuente de voltaje. Pero solo nos piden la resistencia equivalente. ¿Qué es eso? Esta tiene resistencia R, esta tiene resistencia R, esta tiene resistencia R, esta 3R, 15R, R. Entonces, todo ese sistema me ofrece una resistencia total. Entonces, tú tienes que haber aprendido, alguien te tiene que haber enseñado cómo se reducen las resistencias. Por ejemplo, si tú tienes resistencias en serie, que son fáciles de reconocer, una a continuación de la otra, pueden ser horizontales o verticales. Entonces, la resistencia total de las que están en serie se llama equivalente. Total o equivalente. Solo tienes que hacer una suma aritmética. ¿Entiendes? Acá igual. ¿Qué significa? Que el conjunto que está conformado por esas resistencias, este conjunto que está conformado por las tres resistencias, funciona como una sola, que vale 6. O sea, estas tres funcionan como una sola, que vale ¿cuánto? 6. ¿Me entiende la idea? Pero eso es cuando están en serie. Estas tres funcionan como una sola, que vale 6. Por eso se dice equivalente. ¿De acuerdo? Pero luego existe otra conexión que se llama en paralelo, en donde yo encuentro las resistencias, como su nombre lo indica, dispuestas en paralelo. Entonces, la forma tradicional de sacar el equivalente es, uno no saca el equivalente directo, sino uno saca el inverso. Si fueran más en paralelo, por ejemplo, una más, entonces coloco acá una más. ¿Ves? Entonces, y luego uno hace la suma. Y esto es aritmética, colocas el mismo denominador, divides, multiplicas, y al final arriba también sale 6. Y luego inviertes y sacas el equivalente. Será en este caso R. Quiere decir que este sistema funciona como una resistencia R. Ahora, muchas veces es mejor cuando uno tiene dos en paralelo aplicar producto entre la suma. Eso resulta más efectivo. Por ejemplo, agarro estos dos, producto entre la suma, me sale 2. Y el 2 de arriba con el que está abajo, que también es 2, aplico producto entre la suma y me sale R. ¿Ve? Salió lo mismo, pero más rápido. Entonces, cuando están en paralelo, ya es criterio del que resuelve el problema si él usa inversas o usa producto entre la suma. Pero eso sí, producto entre la suma es de 2 en 2. O sea, acá hay 3, agarras 2, reduces, queda 1, y eso lo agarras con el otro y sacas el equivalente. Pero en este problema es una operación combinada. ¿Cómo que combinada? Claro, está combinada. Acá hay varios en serie, varios en paralelo, varios en serie, varios en paralelo. Entonces aquí hay que aplicar estas operaciones de manera combinada. Dígame, ¿hasta ahí se entiende lo que expliqué? ¿Sí? ¿Sabían esto de las conexiones serie y paralelo? ¿Qué dicen? ¿Pueden responder? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Conocían esto? Claro que sí, ¿no? Qué bien. Bien, gracias, Joy Uriarte, gracias, Nicole. Seguimos entonces. Entonces borramos esto que colocamos
y vámonos al problema. Gracias, Christopher. Entonces, acá está combinado. ¿Cómo que combinado? Claro, mira. Esto es... Gracias, Jordan. Esto es como si yo te digo, ¿no? Mira, tú tienes aquí resistencias en serie. Ya está. 1 ohmio, 2 ohmios, 5 ohmios. Y tienes acá resistencias en paralelo. 6 ohmios y 3 ohmios. Y tienes acá otra vez resistencias en serie. 1 ohmio, 4 ohmios. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una operación combinada. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, voy a colocar 1 ohmio, ¿sí? 2 ohmios, 5 ohmios, 1 ohmio, 2 ohmios, 5 ohmios, y en paralelo con ellos coloco esto de acá. Entonces acá la pregunta viene, ¿por dónde comienzo, profesor? Bien, es como si alguien te dice, mira, te voy a enseñar a sumar, ¿ya? 1 más 2 más 3, 6. 4 por 5, 20. Y te dice ahora una operación combinada, ¿ya? 1 más 2 por 5 más 3 por 4. Entonces, hay gente que agarra y dice, ah, ya. Primero sumo y luego multiplico. No sabe, no les han enseñado. Hay un orden de prioridad. Primero se multiplica y luego se suma. ¿Me entiende la idea? Hay un orden en que uno tiene que trabajar. No es que yo sumo y luego multiplico, no. Eso lo enseña el profe de matemáticas. Acá es igual. Acá tú tienes que darte cuenta por dónde comienzas. ¿Ya? Yo puse acá la operación combinada. Mira, lo puedo colocar de esta otra manera. ¿Cómo? Fíjate bien, puedo colocar la operación combinada así. 1 ohmio, 2 ohmios, 5 ohmios, y acá viene 6 ohmios, 3 ohmios. ¿Te das cuenta? También puedo colocar así 1 ohmio, 2 ohmios, 5 ohmios, y aquí puedo colocar 6 ohmios y 3 ohmios. ¿Te diste cuenta? Entonces, tú tienes que saber por dónde se comienza a trabajar. Eso es lo importante, porque si no sabes eso, te vas a desubicar. Por ejemplo, aquí es fácil. Agarro los tres en serie, me queda solo uno. Agarro dos en paralelo, me queda solo uno. Y luego lo que está en serie con lo que está en paralelo se simplifica. Aquí es más fácil. Agarro los dos que están en paralelo y lo que me queda está en serie con lo otro. Aquí ten cuidado. Acá no vayas a decir que esos están en serie, ya no, porque estos dos están conectados con él. Lo que primero tendrías que reducir es todo lo que está en paralelo y luego agarras lo que está en serie. ¿Entiendes la idea? Esto es una operación combinada. Entonces, hay que darnos cuenta por dónde vamos a comenzar. Otro detalle, estas conexiones tú las puedes dibujar de manera más entendible para ti. Por ejemplo, fíjate bien, lo voy a hacer acá arriba para que comprendas. Fíjate bien, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Las resistencias en serie se pueden esconder. El que coloque el problema lo esconde fácilmente. Entonces tú tienes que aprender a darte cuenta cuál está en serie, cuál está en paralelo. Ese va a ser tu problema. ¿Cuál va en serie, cuál va en paralelo?
El que coloque el problema lo esconde. Tú tienes que saber reconocer cuáles van en serie, cuáles van en paralelo. ¿Ya? Disculpen acá. Estoy buscando el otro puntero. Bueno. Ya. Ahora sí. Ya, miren, observen bien, ¿eh? Estas recomendaciones las hago con paciencia porque son muy importantes. Si no sabes eso, se te va a complicar la solución de los problemas. Por ejemplo, yo tengo 3 resistencias en serie. Mira, el que pone el problema, esto lo puede dibujar así, observa. ¿Ves? ¿Entendiste? 1, 2, 3. El que pone el problema lo puede dibujar así. 1, 2, 3. ¿Capta la idea? También lo puede dibujar así. 1, 2, 3. ¿Entendiste? Entonces tú tienes que aprender a simplificar eso. Yo veo acá, por ejemplo, 3 en serie. ¿Ya? Entonces, observa de cuántas maneras se pueden esconder las conexiones, ¿no? Esos 3 que están en serie se pueden colocar así, en serie. O así, o así. Bien, vamos entonces a resolver el problema. Tenemos este problema. Ya, entonces yo a esa técnica la llamo redibujar. ¿Cómo la llamo? Redibujar. ¿Qué significa? De lo que ya me dan dibujado, yo lo vuelvo a dibujar. Y ahí simplifico el problema. Por ejemplo, esta conexión la voy a dibujar así. 1, 2, 3. Si no entiendes, me preguntas, ¿eh? Este es el primer paso. Les voy a sacar el equivalente entre estos dos puntos que están conectados a la batería. Se le llama los bornes. Puedes colocarle cualquier par de letras que tú gustes. Puede ser X, Y, AB, MN, los que quieras. Entonces, esto de aquí es 1,5R, esto de aquí es 3R, esto de aquí es R, y aquí, como te habrás dado cuenta, estos ya estaban en serie. Por eso es que los he puesto todos en este lado. ¿Captas la idea? Ya estaban en serie, ya me he dado cuenta que están en serie, por eso los coloco en este lado, para que sea más entendible. Entonces digo ahora lo siguiente, ¿no? Esas resistencias están en serie. ¿Cuánto vale su equivalente? Tal como te lo comenté hace un momento. Hay que sumarlas. Si las sumas, va a salir 3R. ¿Te das cuenta? Entonces ya reduje el primero. Ahora sigo con el segundo. ¿Qué tendría en mi segundo paso? Recuerda que cuando están en serie es una simple suma. Me voy acá a ver. Parte B. Se va reduciendo el sistema. Yo tendría ahora 1,5R, 3R, R, y aquí el equivalente 3R. Borne X, Borne Y. Ahora, esos dos fácilmente tú te das cuenta que están en paralelo. Ahí se nota, no hay ninguna duda. Esos dos están en paralelo. Estos dos están en paralelo. ¿Ves?
Ahora, cuando están en paralelo y son dos, ¿qué era lo más fácil? El producto entre la suma. ¿Sabes cuánto va a salir? 1,5R. Y finalmente, ya para acabar, mira lo que va a quedar. Observa. El último paso sería así. Aquí me queda 1,5R, el equivalente y el otro. ¿Ves? 1,5R que todavía no hemos considerado. Acá me ha salido 1,5R y aquí cosa tenemos R. No te olvides que le puedes cambiar la forma. Prefiero cambiar la forma y colocarlos así. Esa técnica se llama redibujar. 1,5R, 1,5R, R. Como te darás cuenta, todos están en serie y hay que plantear una simple suma. Aquí todos están en serie y el equivalente es la suma. Al final, todo va a salir 4R. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Si hubiese alguna pregunta, por favor, plantéela. Si no, proseguimos. Como era el primer problema, lo hemos hecho bastante despacio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Lo que hemos calculado ha sido tan solo el equivalente. Si hubiese consultas, por favor, a las consultas. A ver. Muy bien. Gracias, Yesenia. Gracias, Nicole. Gracias, Jordán. Gracias, Cristo. Muy bien. Gracias, Fátima. Seguimos entonces. Ya, esto queda para ustedes. Un televisor de tecnología japonesa funciona con 110 voltios. El primer problema pertenecía a electrodinámica. Un televisor de tecnología japonesa funciona con 110 voltios en su país de origen, mientras que en el Perú lo hace con 220 voltios. Para dicho televisor, determina la relación de consumo de energía en el Perú en relación a lo que es en el Japón. Ya, primero tienes que saber qué es esto, ¿no? Esto se llama el voltaje eficaz. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el Perú, por ley, ¿sí? Las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, ellas producen, ¿no? 220.000 voltios y con sus potentes transformadores, ¿no? Y las líneas de transmisión, entonces desde las centrales donde se producen los 220.000 voltios, vienen por las líneas de transmisión y en cada subestación con los transformadores van reduciendo el voltaje. De tal manera que cuando llega a los domicilios y tiendas, academias, todos debemos trabajar con 220 voltios, excepto las industrias. Ellos trabajan con otro voltaje. Pero esto es en el Perú. En otros países, como Estados Unidos, y en este caso Japón, usan 110 voltios. Uh-huh. Un alumno me preguntó por qué. Yo le digo, bueno, es como si tú dices por qué nosotros hablamos español y ellos hablan japonés. ¿Por qué usamos el sol y ellos usan el yen? Somos diferentes países, pues. Pues tenemos los ojos redondos y ellos tienen jaladitos, ¿no? Entonces, no te debe extrañar que acá se usa 220 voltios y ellos usan 110 voltios. ¿Entendido? Quiere decir que cualquier aparato o artefacto que se use en el Perú recibe en el tomacorriente peruano 220 voltios y los japoneses reciben 110 voltios. Bien, entonces, para este televisor, ¿sí? Para este televisor, todos los aparatos eléctricos tienen una resistencia característica. Entonces, para nosotros, ¿no? El televisor lo representamos con su resistencia. Bien, entonces diríamos, vamos a resolver el problema.
Aquí colocamos solución. Entonces, en Japón, recuerda que el televisor lo representamos con una resistencia. Recibe un voltaje. Cuando se habla de voltaje, se suele colocar un par de signos o el símbolo delta de B, 110 voltios. R. Llamo voltaje 1. En el Perú, el televisor, recuerda que se representa por su resistencia. Recibe otro voltaje, 220 voltios. Entonces, acá me hablan consumo de energía. Entonces, tienes que haber estudiado, ¿sí?, cómo se saca la energía eléctrica en una resistencia. El símbolo de energía eléctrica es W y se calcula como voltaje delta de B al cuadrado sobre resistencia por tiempo. Quiere decir que la energía que consume este televisor en el Perú sería voltaje peruano 220 voltios entre resistencia del televisor y el tiempo de consumo. Y en Japón sería voltaje 110 al cuadrado entre resistencia y tiempo de consumo. Entonces, como me están pidiendo comparar, ¿no? Relación significa comparación. Consumo de energía de Perú con lo que es Japón, me están pidiendo dividir. La energía en el caso 2 y la energía en el caso 1. Y evidentemente consideramos el mismo tiempo, ¿no? Para saber quién consume más energía, se emplea el mismo tiempo. Entonces vamos a dividir las dos expresiones, ¿de acuerdo? Vamos a dividir las dos expresiones. ¿Qué tendría por acá? Energía en el Perú, 2, energía en Japón, 1. Y pongo la fórmula. Voltaje en el Perú, 220 al cuadrado. Y debajo la resistencia al televisor japonés y el tiempo. Pero recuerda que se trata del mismo televisor en ambos casos, operando en el mismo tiempo. Por eso se coloca R igual, tiempo igual. ¿Qué me va a quedar? 220 al cuadrado entre 110 al cuadrado. Según las matemáticas, se puede colocar la misma fracción y todo elevado al exponente. Respuesta 4. Quiere decir que en el Perú el consumo de energía sería 4 veces mayor. Así es. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Seguimos? Si hubiera consulta, con confianza. Acá la clave era conocer esta expresión para la energía. Eso se aprende en electrodinámica. Bien. Si no hay consultas, prosigo. Ajá. Dice, el amperímetro ideal indica 2 amperes. Determine el voltaje que entrega la fuente. Ya, acá tenemos resistencia de 5 ohms, resistencia de 2 ohms, conectado en serie con el amperímetro ideal, resistencia de 10 ohms, resistencia de 6 ohms, y esta es la fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo se puede hallar una fuente de voltaje en un circuito? Fácil. Reduces todas las resistencias a una sola, la cual se llama equivalente, y le aplicas la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la resistencia equivalente de estas resistencias. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que conocer la corriente que entrega esta batería.
El amperímetro es un medidor de intensidad de corriente. Dice que el amperímetro ideal indica 2 amperes, o sea que por acá está pasando 2 amperes. El amperímetro es como un termómetro. Imagínate que tenemos acá a Luchito y a Miguelito, y el termómetro está debajo del brazo de Luchito. Entonces aquí le mide la temperatura del termómetro a Luchito, no a Miguelito. Entonces mira, acá este amperímetro está en serie con 2 ohms. Quiere decir que esta intensidad es la que pasa por 2 ohms y luego lo detecta el amperímetro. O sea, el problema me está indicando qué corriente pasa por 2 ohms. ¿Cuánto es la corriente? 2 amperes. ¿Ya? Pero yo necesito la corriente acá. Entonces aquí hay que usar propiedades de electrodinámica que se supone ya las conoces por el estudio. Por ejemplo, dos resistencias en paralelo tienen voltajes iguales. ¿Perdón? Dos resistencias en paralelo tienen voltajes iguales. ¿Y el voltaje cómo se calcula? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental en electrodinámica. Yo quiero resolver problemas de electrodinámica, tengo que aplicar la ley de Ohm. Bien, entonces, observa, mira aquí. Voy a comenzar resolviendo el problema de la siguiente manera. Digo solución. Cuando tú tienes resistencias eléctricas en paralelo, entonces los voltajes son iguales. O sea, el voltaje de 1 es igual al voltaje de ¿quién? De 2. Así funcionan las resistencias en paralelo. Ahora, ¿cómo se saca el voltaje? Con la ley de Ohm. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí coloco voltaje 1 igual al voltaje 2. Pero recuerda cómo se saca el voltaje en una resistencia. Voltaje es igual la intensidad por la resistencia. Entonces, ¿cómo voy a usar eso? Así, con paciencia, observa. Acá, observa bien, bien. Voy a usar la figura, ¿ya? Dice que por aquí vienen 2 amperes. O sea, por acá la corriente que viene es 2 amperes. Eso me va a permitir calcular la corriente que viene por acá. A esa corriente la voy a llamar I. Como los voltajes son iguales, voy a colocar arriba es 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque arriba la intensidad vale 2 y la resistencia es 2. Abajo voy a colocar I por 10. ¿Por qué I por 10? Porque la intensidad es I y la resistencia 10. Esto nos va a permitir calcular la intensidad de la corriente aquí abajo. Ya está. O sea, acá arriba vienen 2 amperes y acá abajo viene 0.4 amperes. ¿Entiende lo que hice? He aprovechado que dos resistencias están en paralelo y por una conozco la intensidad. Ahora, esto se llama nodo eléctrico. El punto llamado nodo es el punto en donde una corriente que viene por acá, esta corriente, así es, la cual llamo corriente I, se divide en dos partes. ¿Está viendo? Se dividió 2A por arriba y 0.4 por abajo. Entonces, el todo es la suma de las partes. Entonces, la corriente I debe ser igual a 2 más 0,4. Entonces, la corriente I, ¿cuánto vale? 0,4 amperes. Esa corriente I que acabado de hallar, que he acabado de indicar, esa es la que vamos a usar para la ley de Ohm. Así es. Porque esta corriente I es la corriente que entrega el circuito. ¿Ya? Vamos a dibujarla otra vez. Esta es la corriente I que entrega esa batería. La batería tiene dos polos. Tiene acá un polo positivo
y tiene por acá un polo negativo. La batería tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. La línea larga me indica el positivo, entonces la corriente sale del polo positivo y se va por el circuito. Y acá se divide en dos partes y luego esa corriente regresa por aquí. Está regresando por aquí abajo. Esta corriente I va por todo el circuito y luego regresa por 6 ohmios. Así es. ¿Ya? Esta corriente I se va por todo el circuito y luego regresa por 6 ohmios. Entonces, esa corriente I ya la hemos hallado. Entonces, la corriente I me va a permitir aplicar la ley de Ohm. Ahora, lo que me falta es calcular la resistencia equivalente. Entonces, para ello, voy a tener que dibujar otra vez toda la conexión. Así es. ¿De acuerdo? Ahora voy a hallar el equivalente. Voy a colocar acá hallando o calculando la resistencia equivalente. Entonces, dibujo otra vez la conexión. Mira. Acá tenemos 5 ohms y acá viene 2 ohms y acá viene 10 ohms. Y debajo, ¿quién viene? 6 ohms. ¿Está? Entonces, entre esta entrada y esta salida, vamos a calcular el voltaje. Pero primero hay que sacar el R equivalente. ¿Qué tenemos que hacer para el R equivalente? Buscar lo que va en serie, lo que va en paralelo. ¿Correcto? Bien, abre bien los ojos y dime qué ves acá. ¿Ves algo en serie? ¿Ves algo en paralelo? ¿Qué ves aquí? Bien, estos dos están en paralelo. Es el producto entre la suma. Es el producto entre la suma. Y estos ya están todos en serie. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, fíjate bien, ¿ah? Ojo, ¿ah? Lo voy a colocar de esta manera. La corriente entra por acá, encuentra 5. Estos dos están en paralelo, entonces ya sabes cómo se simplifican. Y luego la corriente viene así. En otras palabras, estos tres están en serie. Entonces lo voy a dibujar de esta manera. Como esos tres están en serie, los redibujo así. Acá viene 5, acá viene el equivalente de 10 y 2, y acá viene 6. 5, 6. ¿Profe, esto qué cosa es? Ah, esto es lo que voy a calcular acá. Cambio el color del... y me voy aquí. Estos dos están en paralelo. Chequea. Su equivalente es el producto entre la suma. ¿Ve? Estos dos están en paralelo. ¿Cuánto es su equivalente? Producto entre la suma. Entonces, ¿cuánto es el producto entre la suma? Veamos, es 2 por 10. ¿Entre cuánto? Entre 2. Ya está. Ahora, la corriente que hemos calculado vale 0,4 amperes. Esa corriente viene por acá así. Esa corriente es la que entra por acá y es la que sale por aquí. Es la corriente, cuando se dibuja así en serie, viene así. Entonces, finalmente, el voltaje que tú quieres hallar es I por la resistencia total llamada equivalente. Entonces, I vale 0,4 y la resistencia equivalente, estos de acá están en serie, es la suma. 5 más 6 es 11 y aquí es 2 por 10 entre 12. Si le saco la mitad o le saco la cuarta parte, sería 2 por 10, 20, 12. Le saco la cuarta parte, ¿ya? 20 entre 4, 5 y 2 entre 3. Ya está. Entonces,
sea buena gente y agarra tu calculadora y simplifica esto que está aquí y me das el voltaje pedido. Agarra, sumas 11 más 5 tercios, haces el producto entre la suma y ahí me dices cuánto te sale. Ya, la corriente era aquí, vamos a corregirla, 2.4, ¿no? Aquí. Gracias por la observación. Porque era 2 más 0.4, 2.4. Y con eso ya sacamos el resultado al final. Entonces aquí colocamos 2.4 y acá también 2.4. Ahora sí, hacemos el producto y tú me dices cuánto sale. Ajá. Ya está. ¿Cuál es el resultado? A ver, el que lo ha calculado. Muy bien. 30.4. Gracias. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Gracias por el aporte. 30.4. La D. Excelente. Por si acaso un problema se puede resolver de varias formas. Yo lo he hecho de una manera, ¿ya? Lo voy a repetir por si acaso, por si alguien por ahí necesita explicación. Aproximadamente sale 30.4. ¿Ya qué fue lo que hice? Observe bien. Estos dos estaban en paralelo, por acá viene 2 amperes, y como están en paralelo, los voltajes son iguales. Entonces, el voltaje arriba es 4 amperes y el voltaje 4 volts, y el voltaje abajo debe ser 4 volts. Por eso pongo 2 por 2, igual ahí por 10, y saco que la corriente es 0.4. Pero la suma de estas dos corrientes es la corriente que viene desde la batería, y esa vale 2.4. Y ahora, ¿qué hago? Estos dos están en paralelo, saco su equivalente, que sería 5 tercios, y luego todo queda en serie. Recuerda que cuando están en serie se suman. 5 más 6, 11 más esto. Luego aplico la ley de Ohm. Este voltaje es la intensidad que entra por toda la resistencia. La respuesta sería 30.4 volts. Bien, seguimos. Así son estos problemas de electrodinámica que no les extraen. Acá, hallar la potencia consumida por la resistencia R3. Dice el problema que la resistencia 2 vale 1 ohm. O sea, chequea bien. Por acá viene 3 amperes. Pasa por la resistencia R1, llega al nudo, tal como te expliqué en el problema anterior, se divide en dos partes. 1 amper y 2 amperes. La pregunta es, ¿qué potencia consume R3? Potencia. Entonces vamos a la solución. ¿De acuerdo? Vámonos a la solución. ¿Qué tendríamos aquí? Solución.